Hola gente de YouTube. Aquí, de nuevo. Trayéndoles las creepypastas de noviembre parte 1 del 2016. Antes de empezar quiero mandar saludos a Isaí Esparza, Héctor Gálvez Elizalde, Alan Mousen, Mónica Laguna, María Aurora Fernández y a Enrique Padilla Méndez. Otra cosa más, si quieren la música que uso al final del vídeo, link en la descripción del vídeo, para que la descarguen. El hombre de paja. En noche de Halloween, a Tony, su padre le pidió que saliera de buscar una calabaza del sembradío que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador que digamos, siempre buscaba la ley del menor esfuerzo, así que cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana, aunque llevó a su fiel perro para que lo acompañara. Ya había entrado la tarde y estaba oscureciendo mientras Tony caminaba por la carretera de tierra entre los sembrados de maíz del área. Sin embargo, su perro se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar y gruñir sin parar en dirección hacia uno de los sembradíos. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resultó ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en el medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, el cual estaba extrañado de la reacción del animal que generalmente era muy tranquilo. Pero se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad que por cabeza tenía una calabaza que incluso ya tenía los agujeros de ojos y boca hechos, solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. Eres un genio, Nerón, me has ahorrado una larga caminata, espérame aquí, ya regreso. Tony ingresó al sembradío, cuyos maizales eran casi de su altura e impedían un poco ver el camino, pero aún así pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maíz. Al acercarse a él, Tony sintió un aire siniestro. Aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas allí puesto, estaba hecho de paja, y tenía un olor muy feo. Incluso Tony tuvo que taparse la nariz estando cerca de él. Vaya que eres hediondo, amigo, necesito tu cabeza. Tony se inclinó lo más que pudo, y utilizando una ramita movió la cabeza hasta que ésta cayera al suelo. Por suerte no sufrió ningún daño, la levantó, y se dirigió a la camino donde su perro aún ladraba desesperado. Mientras caminaba entre los maizales buscando la salida, repentinamente algo sujetó sus pies haciéndolo caer. Cuando se giró para ver, resultó que tenía paja enredada entre las piernas. Con la mirada recorrió la dirección en que venían, y se dio cuenta que parecían venir de donde se encontraba el espantapájaros, y no solo eso, también pudo escuchar pasos que venían de esa misma dirección. Algo venía, porque claramente se movían los maizales. Tony se puso en pie y corrió hasta llegar donde su perro y sin detenerse, siguió corriendo sin parar hasta llegar a casa, pero tuvo tiempo de mirar atrás mientras lo hacía, y para su terror en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza mirándolo mientras... Al llegar a casa, entró rápidamente temblando y muy asustado dejando la calabaza en la mesa y subiendo a su habitación donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó su temor. Todo era silencio en la casa, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente alertando a un muy nervioso Tony, quien al asomarse por la ventana, entró en pánico nuevamente al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva, y parecía venir a reclamar su cabeza. Siento haberme llevado tu cabeza, si eso es lo que quieres te la voy a devolver, pero aléjate de mí. Tony le gritó de esta forma al hombre de paja, y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa para que entrara espantapájaros y se llevara su cabeza, así que corrió, abrió la puerta, su perro entró, y también venía el espantapájaros. Tony trató de regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo cometió un error y con el brazo golpeó la calabaza cayendo esta al suelo y rompiéndose en pedazos.
El pobre chico quedó petrificado, paralizado mirando cómo la cabeza del hombre de paja estaba destruida. ¿Ahora qué haría? Y no tuvo mucho tiempo de pensar en nada, ya que el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche, hasta que por fin hubo un silencio perturbante. Unas horas después su padre regresó a casa, encontrando todo en desorden y en el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos, había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony. El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo muerto. Sin embargo, algo faltaba. El padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra, sacó fuerzas de donde no tenía y junto con el fiel perro de Tony siguió el rastro hasta el maizal donde estaba el espantapájaros. Él no entendía qué significaba todo esto, así abriéndose paso por entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja, encontrando lo que faltaba en el cuerpo de Tony, su cabeza, la cual ahora era la nueva cabeza del espantapájaros. El padre simplemente cayó de rodillas, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena. Siguiente historia. Recuerdos. Una madre decidió hacer un paseo por su antiguo vecindario donde aún se encontraba la vieja casa en la cual ella creció, llena de hermosos recuerdos y anécdotas que quería contarles a sus dos pequeños hijos gemelos, un varón y una niña de apenas unos años, así que los llevó consigo. Al entrar al barrio, ya eran más de las 6 de la tarde, pero su memoria se llenaba de recuerdos, de cómo ella caminaba por esas calles, y de cómo pasaba el día con sus dos muñecos. Curiosamente, un varón y una niña. Al parecer siempre había sido su sueño tener hijos gemelos, y esos dos muñecos los representaban en su infancia, y ahora sus hijos eran una realidad. Sin embargo, no todos sus recuerdos eran hermosos, también había uno que la aterraba, y no fue hasta que llegó a su antiguo hogar, cuando todo regresó a su mente. Al llegar ella le pidió a sus hijos que la esperaran en el auto, mientras ella entraba a la vieja casa, ahora abandonada y descuidada por la familia. Al subir las escaleras para llegar hasta su habitación, con cada paso que daba, podía ver sombras de ella misma corriendo y jugando con sus muñecos por todas partes. Era como ver imágenes transparentes que le contaban una historia. Se recordaba feliz, pero además también empezó a recordar una figura oscura de pequeño tamaño, algo que parecía seguirla en su infancia. Parecía ser otra niña más o menos de su misma edad, pero alguien que no existía porque ella era hija única. Esta figura misteriosa tenía la costumbre de esconderle sus muñecos. Era como si ella también quería jugar, pero al ver que la madre, siendo una niña muy recelosa de sus cosas, no le gustaba, comenzó a volverse violenta, a mover las cosas, a golpearla, y hasta darle pesadillas. Tanto así que un día, estando ella sola en casa jugando con sus muñecos, esta figura, la cual pudo determinar que era otra niña como ella, la sacó del cuarto con una gran fuerza, haciéndola dejar sus dos muñecos solos. Para cuando logró entrar de vuelta, los dos muñecos habían desaparecido, nunca más los volvió a ver, ni a ellos ni a la sombra, y así creció, y su familia se fue de aquel lugar, nunca más volvió hasta ahora, ya siendo una mujer adulta y con familia propia. El recordar eso la puso un poco incómoda y algo nerviosa. No era normal haber vivido eso, así que retrocedió para salir de su vieja habitación, y regresar a buscar a sus dos hijos. Al salir del cuarto, le pareció ver aquella vieja sombra, pero fue como ver un relámpago. Tan solo pasó frente a ella, y ya no era tan pequeña como antes, esta vez podía ser de su mismo tamaño. Esto le heló la sangre y se apresuró a bajar, y al llegar a la sala, allí en el suelo estaban aquellos dos muñecos que perdió en la infancia. Misteriosamente se los habían allí dejado, para que los recuperara. Visiblemente estaban muy maltratados, estaban rotos, desgarrados, como si en vez de manos hubieran sido navajas las que los cuidaron todo este tiempo. Incluso uno no tenía cabeza y al otro le faltaban los ojos. La madre se agachó para recogerlos, asombrada y aterrada por lo que veía, pero al levantarlos había una nota escrita con una letra muy fea y extraña, como si fuera una persona con problemas para comunicarse, o alguien que jamás escribió antes, pero la madre pudo leer lo que decía.
Gracias por dejarme jugar con ellos. La madre dejó caer los muñecos y la nota de la impresión, y por fin reaccionó para salir de aquel lugar, solo que al levantar su cabeza, afuera, cerca de su auto donde estaban sus hijos, su verdadera pareja de gemelos, había esta figura siniestra, que ya no era una niña, ahora parecía ser también una adulta, era como si se manifestara exactamente igual a la atormentada madre, que aunque corrió con todas sus fuerzas para llegar hasta el auto junto a sus hijos, al abrir la puerta, solo encontró otra nota que le decía: ¿puedo ahora jugar con ellos? La madre buscó por todas partes pero nunca encontró a sus hijos, así que solo le queda sufrir por su pérdida y su error en regresar para revivir recuerdos. Aprendió que a veces es mejor dejar ciertas cosas en el olvido. Aunque, lo más seguro, es que alguna vez le devuelvan a sus hijos cuando ya no se pueda jugar con ellos, tal vez en el mismo estado en el que devolvieron sus viejos muñecos.